¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio a las 7:60 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. También gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las de La Pantera. Queridos amigos, les recordamos nuestro hashtag Voces del Periodista. Les mandamos un saludo cariñoso a nombre de nuestro querido maestro Jorge Santa Cruz, quien está en tareas académicas, no está aquí con nosotros, aunque de esencia lo está, y el privilegio de estar y de contar con la presencia de otro directivo nuestro fundamental, que es el doctor Juan Ramón Jiménez, doctor en Economía y Premio Nacional de Periodismo. Ustedes ya lo conocen. Un privilegio estar con ustedes. Gracias, mandamos un saludo a nuestro querido productor Morrison, muchísimas gracias. A Jonathan Álvarez le agradecemos su solidaridad de siempre para con las redes. Y allí en cabina un abrazo cariñoso a Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, a David Hernández, a Víctor Melara y a todas nuestras compañeras y compañeros que hacen posible técnicamente el abrazo mediático. Querido doctor, precisamente en días pasados que comentábamos y compartíamos contigo, vimos el desarrollo, de qué manera ha ido evolucionando o involucionando. En la práctica es involución, en la parte técnica es una evolución. En la parte de la economía, del capitalismo, tú nos comentabas que estuvimos en un capitalismo industrial hace años, ahorita nos vas a posicionar en época más o menos que vayamos viendo por qué también. Posteriormente en un capitalismo financiero y ahora que estamos iniciando un capitalismo tecnológico. Como siempre, un privilegio escucharte, maestro querido, y bueno, te escuchamos con mucha atención. Sí, gracias, Celeste. Pues el tema es amplio. El nombre mismo de capitalismo es el origen del gran economista, filósofo y abogado Carlos Marx. Carlos Marx, en su obra cumbre, Das Kapital, hablaba del capital. Entonces desde ahí se generó todo el término de capitalismo. Pero ¿qué capitalismo tuvimos en las primeras etapas de desarrollo en la Inglaterra victoriana, prácticamente 1800? En 1800, cuando se profesionaliza la ciencia económica, el gran economista británico Adam Smith encontró que el capitalismo tenía su conexión interna, su sangre y su corazón. Encontró dos factores muy importantes, capital y trabajo. Es decir, los dos factores importantes para producir eran capital y trabajo. Y esa conexión se fue analizando con el tiempo, ha ido evolucionando con el tiempo. Es un tiempo muy largo, pero a la vez muy lento y muy corto en el análisis. El segundo gran economista británico, David Ricardo, decía, no solamente está el factor capital y el factor trabajo, está el factor tierra. Y era cierto, es cierto. Por eso David Ricardo, que es el padre de la economía tributaria, decía o instaló el primer impuesto predial, es decir, gravar el uso de la tierra y el beneficio de la tierra, obviamente. Pero hasta ahí llegó el primer análisis que podríamos pensar. Empezaba el desarrollo industrial, las máquinas pues apenas empezaban a desarrollarse en términos cuantitativos, no había producción en masa todavía. Pasó tiempo, llegó más o menos 1870 y pues Carlos Marx es el que penetra a fondo en esto y hablaba de la composición orgánica del capital. ¿Qué decía Marx de la composición orgánica del capital? Decía Marx que si tú trabajas 8 horas, en las primeras 2 horas el empresario, el capitalista, te paga tu fuerza de trabajo, tu salario, y las otras 6 horas restantes eran la plusvalía, la ganancia del empresario.
Eso fue en las primeras etapas del capitalismo, esa conexión en que luego posteriormente se le llamó capital variable y capital fijo. El capital variable se entendía o se entiende todavía como la parte más importante del factor trabajo, pero el capital constante, el capital fijo, pues son todos los activos, son los edificios, son los automóviles, los yates, etcétera, etcétera. Entonces, en esa primera etapa pudiéramos concluir que solamente se analizaron esos dos principales factores, capital y trabajo. Esa conexión, esa relación que había entre ambos se fue mejorando, se fue analizando, pero muy lentamente, decíamos hasta 1870, Marx empieza a profundizar en el tema por una escuela llamada de izquierda y por otra escuela llamada liberal, Alfred Marshall, que es el padre de la microeconomía, las empresas y las familias, empieza a hablar ya de otro factor más que no, hasta mucho tiempo después se entendió ese otro factor más, que era el factor administración, en términos norteamericanos o ingleses, el management. Entonces, esto nos lleva a que apenas empezaban a vislumbrar los elementos claves del capitalismo, la parte medular, para que me entiendas, Celeste. Para producir una unidad de Producto Interno Bruto, ¿qué tantas unidades de trabajo necesitamos y qué tantas unidades de capital necesitamos? Básicamente, ¿cómo entra el factor tierra y cómo entra el factor administración en ese primer nivel de análisis del capitalismo industrial? Esto es importantísimo, queridos amigos. Nos vamos dando cuenta cómo se crea un concepto, cómo se empató todo esto, y nos damos cuenta cómo desde un principio, obviamente debe de haber una ganancia para quien invierte, como es en este caso, pero vemos cómo desde un principio yo creo que fue una inequidad, ¿no? Las primeras 2 horas de trabajo se recupera, digamos, el gasto que está invirtiendo el capitalista, el quien está poniendo el capital. Y entonces esto se multiplica por 3 con las restantes 6 horas, digamos, ¿no? Sí, que tienen los trabajadores. Entonces, como desde ahí se despegó con una inequidad, aún para esos parámetros que se armaron, cuando, por ejemplo, pudiese haber sido mitad y mitad, ¿no? Entendemos que no mitad por el empresario, que debe de ganar porque también tiene que recuperar lo que está invirtiendo. Yo me refiero a que no es un trabajador, son muchos trabajadores. Entonces, si tú multiplicas lo que se recupera con un trabajador por las 3 partes multiplicando que resta, pues nos damos cuenta que es así, ¿no, doctor? Sí, o sea, lo que tú dices, la tasa de ganancia era aproximadamente en sus orígenes 300%. Exacto. ¿Sí? Ahorita, ¿cómo estará? Ahorita lo vamos a platicar. Eso. Entonces, ahorita de acuerdo como estemos en el tiempo, nos va a decir nuestro querido Jonathan, y vamos a saber más o menos si ya no lo podrías compartir. Por ejemplo, ahorita nos dicen que tenemos todavía algo de tiempo para ir viendo todo esto que es tan interesante, por ejemplo. Por ejemplo, ahorita más o menos, ¿cómo estamos, doctor? Mira, quiero avanzar lentamente para que la gente nos entienda, nos comprenda, ¿no? Pero sí nos comprende que en 8 horas, en la primera etapa del capitalismo, en 2 horas que trabajaban, en las 8 que trabajaban los obreros, en 2 pagaban su fuerza de trabajo y las 6 restantes eran ganancia para el empresario. A medida que se fue perfeccionando el management, la administración, estamos llegando a inicios del siglo XX, se fue mejorando la utilidad para el empresario, pero para el trabajador fueron quedando las situaciones de pobreza, de miseria, de falta de distracción inclusive, porque cuando Marx escribe un artículo en 1800, si no me equivoco, 1870 más o menos, para el Chicago Tribune, él ya hablaba de las 8 horas, pero hablaba de la necesidad de sindicalizar la mano de obra, para que la mano de obra
trabajara solamente 8 horas diarias y 40 horas a la semana. Ya Marx lo vislumbró en ese artículo del Chicago Tribune, que se ha hecho famoso esa entrevista. En este caso, queridos amigos, y vamos haciendo un apuntito a un lado para que ya después de que nos termines de explicar, veamos cómo, independientemente de cómo se perfecciona y cómo se, digamos, se le saca jugo esas 2 horas, en qué se traducen, vamos viendo cómo para el trabajador no solamente ahora son las 8 horas de trabajo, independientemente de todo, vamos a ver cómo se traduce la poca calidad de vida, también tomando en cuenta el desplazamiento, el gasto del transporte y en infinidad de asuntos, la vivienda, todo esto, pero si simplemente lo aplicamos a tiempo, independientemente de derechos laborales, cómo fueron creciendo y luego cómo fueron en picada disminuyendo a los momentos actuales. Pero vamos a ver, por ejemplo, también, y vamos a hacer este apunte, que no solamente se considere, por ejemplo, el tiempo en efectivo que están en una empresa, el tiempo de su vida, el tiempo de vida que pierden en el transporte y la pérdida de dinero también en el mismo transporte, ¿no? Entonces, tanto tiempo como economía. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Radio La 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa y de las frecuencias de la Pantera. Estamos con el doctor Juan Ramón Jiménez y, bueno, recapitulando el inicio, digamos, de cuando nace el concepto de la cuestión del capital, ¿no? Hablaste de este inicio, de cuánto se equipara y con qué sacaba y recuperaba su inversión el capitalista, ¿no? Con las horas trabajo, que recuperaba con 2 horas, y bueno, el restante, que es un 300%, que son las otras 6 horas, digamos, es la ganancia por cada trabajador del capitalista. Bueno, posteriormente nos compartes y nos comentas del inicio y la visión de Carlos Marx y de un inicio de la etapa del sindicalismo. ¿Qué pasó en esa etapa, doctor? Sí, esa etapa es importante por lo siguiente, porque se logró en base a lo que ya todos sabemos, los mártires de Chicago, las grandes huelgas en Estados Unidos. Se logró finalmente que solamente se trabajaran 40 horas a la semana, que ya no trabajaran los niños y que no trabajaran las mujeres. Y los sindicatos nacen aproximadamente en 1920. En el 21 recordemos que asesinan al presidente Carranza en Tlaxcalantongo, apenas hace, que fue el 21 de mayo, se acaba de celebrar pues esta situación tan trágica para los mexicanos. Trágica, ¿por qué? Porque Carranza tuvo la visión, sin haber leído a Marx, sin haber leído a los grandes de la literatura social de aquel entonces, tuvo la tingencia de apoyar fuertemente el artículo 123 en la Constitución de 1917. Entonces, por eso el parteaguas es 1920. A partir de 1920 empieza la fuerza sindical a mostrar su poderío en los diferentes tipos de Estado. O sea, a partir de 1920 empieza otro nuevo jugador en el capitalismo, que era el Estado. El Estado como regulador o el Estado como represor. Entonces empieza una lucha de los estados, empieza el Estado bolchevique, porque en 1917 estalla la Revolución Rusa, ¿sí? Está el Estado nazi, o el Estado fascista, que también estaba fuertemente creciendo, y como punto intermedio estaba el Estado benefactor de Roosevelt de los Estados Unidos, que no era ni uno ni era otro, era un capitalismo liberal. Pero pensando en la clase trabajadora, se les da vivienda, se les da educación, el Estado empieza a regular sobre todo los monopolios. En fin, hay una participación muy importante del llamado Estado benefactor. Y entonces el Estado empieza a regular la relación capital y trabajo, y empieza a fijar salarios mínimos, y empieza a obligar a que haya vivienda, que haya salud, que haya educación para los trabajadores. Pero
el Estado intervenía en base a los impuestos y distribuía esa participación que el Estado tenía. Entonces, desde 1920 hasta 1970 aproximadamente, hay una, podríamos decir, una masificación del capitalismo. Es cuando empieza Henry Ford a producir autos, los autos T en grandes cantidades. Se empieza a masificar el producto. Pero en ese ínter hay un economista italiano muy interesante, Gramsci, que empieza a hablar de que hay otro factor más que empieza a estar involucrado en la relación trabajo y capital, y esto eran los banqueros o el capital bancario, ¿sí? Es decir, decía el economista italiano que antes la ganancia iba directamente al empresario, al industrial, ¿sí? Ahora había un intermediario. Sí, pero ahora hay un intermediario que es el banco. Y el banco decía, a ver, ¿cuánto ganaste? Y de esa ganancia viene tanto para mí, porque yo fui el que te presté el capital para que tú invirtieras. Y entonces ahí este autor italiano, poco reconocido en el mundo de la economía, da esta nueva versión que nosotros luego con el tiempo en los Estados Unidos se les llamó, lo que hemos llamado aquí en México, los banksters. Porque chantajeaban al empresario, chantajeaban al Estado mismo nacional. Entonces, esto fue la Comisión Pécora de que hemos hablado en la época del presidente Roosevelt. En fin, entonces ya tenemos el panorama. El panorama es que solamente en el siglo XIX se hablaba de capital y trabajo y apenas se empezaba a hablar de management, o sea, de administración. En el siglo XX ya se habla de otro factor más, que es el Estado como regulador o el Estado como represor en el caso del Estado nazi, porque en el Estado nazi agarraban las minorías europeas, tanto eslavos, gitanos, judíos, etcétera, y los ponían a trabajar en las fábricas como mano de obra esclava, totalmente esclava. Entonces, ahí están las grandes discusiones que hay ahorita de la participación del Estado, si el Estado quiere ser Estado benefactor o quiere ser Estado depredador. Y bueno. ¿Y qué pasa si no hay Estado como estamos ahorita? Perdón, sí. Pero bueno, seguimos. No, sí, es muy interesante la pregunta, porque en la época de la Revolución rusa, soviética, hubo un levantamiento que fue en la isla de Kronstadt. En la isla de Kronstadt se levantaron los marinos soviéticos y dijeron todo el poder al soviet, nada con los partidos. Y entonces empezó una corriente que decía, el Estado somos nosotros, no los partidos. Y hubo una discusión muy grande en aquellos entonces, a tal grado que Lenin, el fundador de la URSS, mandó reprimir a los mineros, a los marinos de Kronstadt. Kronstadt es tan importante geoestratégicamente porque está pegada a San Petersburgo y entonces inmediatamente influenció toda la clase intelectual de San Petersburgo. Imagínate. Exactamente. Después de toda esta recapitulación que nos haces y este posicionamiento que es tan importante, doctor, ¿cómo vamos viendo? Y haces una reflexión muy importante. Fíjense cómo se veía antes al Estado con el poder que tenía el Estado y como un Estado que podía ser represor o benefactor, digamos, en esos estados. Y te hago la pregunta ahora sí ya formalmente en el ínter en que vamos al siguiente en modo de capitalismo o a lo que creas tú que falta por decir en este tenor. Vemos el papel del Estado, lo vimos entonces o represor o benefactor. Y ahora, ¿de qué manera se ha ido cediendo y el Estado mismo, a través de la corrupción y del entreguismo, ha ido cediendo el espacio totalmente al capital? Pero el capital
ha ido aglutinándose y creciendo de manera cancerígena, digamos, porque ha sido de una manera desordenada. Ahí ha fallado todas las predicciones o lo que se pudiera pensar de la economía. Ha tenido un crecimiento tumoral, digamos, porque está causando un daño a la verdadera economía, ¿no? Al verdadero movimiento de fluido que pueda servir, digamos, para lo que es la economía, ¿no? Y el intercambio entre lo que es el dinero y el equivalente o algo que usted compre o lo que sea, o para que se tenga salud o tantas cosas, tanto bienes tangibles como intangibles. En este contexto, doctor, ¿en qué estado está y qué papel ha tenido la corrupción para este entreguismo desmedido, descuidado y desmedido? ¿Y quién entrega el poder por nada? Obviamente no ha sido por nada. ¿Qué pasa cuando pierde el Estado? Mira, es interesante la pregunta porque me lleva a los años 70, que fue cuando se plantearon estas preguntas. En los años 70, no pasa nada. El presidente Echeverría dice, el Estado tiene que participar en la economía y tiene que participar activamente, inclusive como empresario. Y se soltó la discusión de si el Estado era necesario que fuera empresario. En esa época nace el primer modelo, apenas, fíjate, en los años 70, el primer modelo econométrico, el modelo Wharton, en donde yo tengo desde los años 70 hasta los 90, aproximadamente toda la serie de ese modelo, son unos mamotretos así. Pero la primera página decía qué tanto recibe el trabajador y qué tanto recibe el empresario. Y entonces en los años 70 el trabajador recibía el 30% del PIB y el empresario el 70% del PIB. ¿Sí? En los años 90 se invirtió, el trabajador apenas recibía el 10% del PIB y el 90% del PIB ya lo estaba recibiendo el empresario. Ay, joder. O sea, en 20 años, de 70 a 90, el trabajador perdió su poder adquisitivo. Por eso cuando se hacen las series estadísticas, dice, no, en la época de Echeverría era cuando el salario tenía el poder adquisitivo mayor que hemos tenido en este país. Claro, que en ese entonces precisamente se ha dicho que nos podemos comprar ¿cuántos kilos de por tortilla? Decían que 80 kilos por el salario mínimo y que ahora son apenas 10. No, creo que 6 kilos, ¿no? Sí. Una cosa así. Bueno, vamos a ver. Finalmente eso podemos checar el dato, pero aquí vamos viendo, fíjense, el trabajador en los años 70 el 30% del Producto Interno Bruto y el empresariado con el 70%. A partir de los 90, imagínense que estábamos mejor que ahora, el trabajador tenía el 10% y el empresariado el 90%. Pero aquí hay un actor que ha quedado suelto, que es el Estado. ¿Cuánto se retribuye de parte de uno y de parte de otro? Porque ahora resulta que los trabajadores y las pequeñas y microempresas son las que están sosteniendo al país, son las que más apoyan al Estado para la redistribución de lo que nos platicabas, porque no solamente es que capten, pues que capten y paguemos impuestos está muy bien, pero ¿cómo los redistribuyen? O no los redistribuyen, y quién paga y cuánto paga, si es equitativo el asunto o no. Y en este caso vemos, y vamos a regresar a preguntarle esto al doctor y a seguir platicando con este brillantísimo académico, Premio Nacional de Periodismo. Regresamos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, en Grupo Radio Turquesa y en las de La Pantera, con el doctor Juan Ramón Jiménez. Querido doctor, nos quedamos en esta parte en que en los años 70 el PIB, la parte que era del trabajador, era el 30%. Del capital, de los capitalistas, el 70% del empresariado. En los 90, imagínense nada más en 20 años tan solo cómo perdió el poder adquisitivo del trabajador de 10%. En los trabajadores el 10% y en el empresariado se queda el 90%. Bueno, ahora, ¿cómo está la distribución del ingreso en cuanto a la relación que hay con el Estado?
para que el Estado capte y redistribuya, doctor? Sí, ahí en los años 70 empieza el análisis, la crisis del Estado mismo, porque decía, el Estado debe regular, pero debe también regular no solamente el trabajo, sino la ganancia. Claro. ¿Sí? Y esa fue la gran discusión que hubo en los años 70, porque el Estado va a regular la ganancia. Y vino la contrarreforma de los años 80, donde el consenso de Washington entra y se acaba en México el experimento, pero China, que estaba peor que México en los años 70, empieza a vislumbrar la importancia de la discusión que había en México sobre la participación del Estado en las ganancias, en las utilidades. Y China empieza una nueva clase dirigente en China y inmediatamente adoptaron y adaptaron el modelo del Estado, el Estado que estaba en ese momento en discusión, y ellos lo mejoraron, pero ahorita vamos a concluir precisamente con el capitalismo tecnológico, lo que está pasando en China. El evento principal que se dio en los años 80, 90 fue la contrarreforma contra el Estado. El Estado empezó a retirarse, el Estado empezó a vender empresas, el Estado empezó a dejar de dar subsidios, el Estado dejó de dar servicios médicos de calidad, etcétera, etcétera, y el Estado se fue retirando de la actividad económica. Ganó la propuesta que habían iniciado los Clinton, William Clinton precisamente en los años 90, cuando ellos quisieron intervenir en México y en Rusia. Nada más que en Rusia, pues estaban haciendo la estrella de Vladimir Putin, pero Vladimir Putin no era un político cualquiera. Él venía preparado por la inteligencia soviética y rusa y no pudieron con Rusia, pero sí pudieron con México. Con México lo doblegaron totalmente y es parte de la situación que tenemos actualmente. Sí, y fíjense, amigos, ahorita lo digo para que estemos alerta en los discursos, que quienes estuvieron a favor de esto, que ha sido un viraje en detrimento de una gran mayoría de la población. A nivel internacional, quienes han aplicado esta receta, pero en el caso de México, bueno, no podemos decir más porque ustedes lo están viviendo, lo vivimos todos. En ese contexto, démonos cuenta cómo nos dan los discursos, donde nos dicen que no hay que, o sea, el famoso Estado benefactor lo ven como algo negativo. Cuando ustedes recuerden la calidad en el sistema de salud, lo acaba de decir el doctor, era una obligación del Estado que tuviéramos un sistema de salud de calidad, y el de México era de excelencia. Igual la educación y tantas otras cosas, queridos amigos, que nos dicen y nos hablan pues muy complicado, y nos dicen que no es importante, que no debe de ser así, que porque el Estado, obviamente es hacerle una mala fama a un sistema cuando lo que se quería era beneficiar al otro grupo, al grupo de los menos, que ganaran mucho más. Perdón, doctor. No, está bien, Celeste, porque ahí es donde te decía yo, la discusión sigue vigente entre si regresas al pasado, aparentemente es una situación obsoleta, pero estamos viendo que el Estado regulaba la ganancia del capital. Es que el pasado, queridos amigos, luego nos lo hacen ver como si fuera malo. Quien haya vivido los años 70, los años todavía 80 en México, se va a dar cuenta que dijéramos, ojalá estuviéramos en el pasado. La gente se enfermaba y tenía dónde ir. Incluso gentes que no estaban inscritas en el Seguro Social. Si había una persona enferma, había la obligación de que se le atendiera, aunque no perteneciera al Seguro Social. O sea, es otra visión que ahora los jóvenes no conocen. Entonces es muy importante que no nos quieran decir regresar al pasado. Bueno, sí, en ese tipo de cosas, como un sistema de aplicación de la política social, pero por supuesto, eso no quiere decir que fuera obsoleto. Y obviamente se tendría que adecuar a muchas cosas, pero perdón, claro, no, claro. Esto lo digo para los jóvenes que no vivieron eso y que ahora lo único que ven es que no hay medicinas, que no hay servicio médico, que si uno va a algo que se le llama el servicio médico público, pues siempre tienes que pagar tu medicina o completar o ver que si tienen que operar a alguien, cuánto va a costar. Y bueno, eso no sucedía en México.
Te sigo escuchando. Sí, porque es muy importante lo que tú dices, porque no hay que olvidar la historia, el pasado. Exacto. El pasado es importante evaluarlo y ver en qué nos equivocamos para seguir avanzando, pero no romper con la continuidad que ya traíamos. O sea, desde 1900... ¿Cuánto crecía México? Exactamente. O sea, desde 1920 hasta 1980, la economía mexicana creció en promedio 6% anual. Imagínense. ¿Y ahora? Desde 1980 a la fecha, solamente crecemos 2% anual. Y eso maquillado, bastante maquillado. Entonces, quiere decir que el modelo anterior era mucho mejor que el modelo actual, ¿sí? Pero vino ese cambio. Traducir economía, beneficios para las personas. Perdón, así es. Vino el cambio con el llamado capitalismo financiero. Empezaron en los años 90 los derivados financieros, es decir, ya no te compro la acción en el mercado, sino te la compro a futuro, haz de cuenta, te voy a dar un crédito para que me la compres. Y empezó el modelo financiero con los derivados financieros. En los años 90 era un trillón de dólares que había en los mercados financieros, incipientemente hablando. Ahorita hay 500 trillones de dólares en los mercados financieros, es decir, enorme cantidad de especulación. Exactamente, especulación, porque esta parte financiera no estaba respaldada como antes estaba respaldada la economía y como ahora está respaldada la economía, por ejemplo, China, ya que hablaste de la China y otras más, ¿no? Pero digamos, básicamente nos toca estar del lado de la más fea, ¿no? Porque de este lado estamos muy pegados en ese sistema y no hay un respaldo. Entonces podrá crecer todavía más, pero ¿qué lo respalda? Perdóname, doctor. Entonces, en esos años 90, decimos, nace el capitalismo financiero y el factor administrativo mejora la forma de explotar al trabajador. Es decir, hay tres formas que por el management moderno norteamericano era aumentar la intensidad del trabajo. Es decir, con el mismo salario, pero te aumento la cantidad de producto que vas a sacar. Puedo extenderte... Ahí viene ahorita, perdónenme tanto que nos dicen, la productividad. Y vamos a estar evaluando y vamos a estar viendo esto. ¿Y quién evalúa a los políticos? ¿Quién evalúa a estas gentes que el mal resultado que traen para la economía, para la vida normal de todo ser humano, que ese es el objetivo finalmente de la felicidad, el derecho que se tiene a la vida digna? ¿Quién está calificando? Y es parte de esto. Tienes que ser más productivo y entonces a trabajar más y exigir más. Perdón. Sí, es que la productividad tiene que ver con la relación capital-trabajo. Y entonces, uh-huh. ¿cómo está ahorita, en los años 90, cómo estaba aumentando mediante el management, intensidad del trabajo, la ampliación de la jornada laboral con el mismo salario uh-huh. y la tecnificación de la jornada laboral? Es decir, una cajera en los supermercados tiene que hacer las tres cosas: tiene intensidad de trabajo, atender a los clientes, ampliación de la jornada, pues se tiene que quedar muchas veces horas de más, y tecnificación, tienen que aprender todo lo moderno, tarjetas de crédito, esto, lo otro. O sea, es un modelo muy infame para la clase trabajadora. Y entonces los grandes sindicatos se corrompieron uh-huh. y entonces ¿Quién defenderá a la clase trabajadora? Esa es la pregunta que se lanzaba en los años 70, 80, 90. Y empezamos a ver un incipiente modelo chino más avanzado, pero más difícil de entender para el enfoque occidental. Es decir, China nos siguió observando y aprendiendo y mandando sus cuadros a Estados Unidos, a Inglaterra, Alemania, etc. China tuvo la contingencia de preparar los cuadros para lo que venía. Lo que vino es enorme, gigantesco. El modelo chino en los años 70 tenía solamente 23 corporaciones del Estado, 23 en los años 70.
actualmente son 500 corporaciones que tiene China, megacorporaciones. Estoy hablando de megacorporaciones. De 23 pasaron a 500. A 500. Bueno, pues queridos amigos, vamos a ir a un corte y vamos a reflexionar sobre esto que nos decía el doctor y cómo nos traen ahora tan de moda y en boga la palabra corrupción, la cuestión de anticorrupción, pero cómo va a ser desde las mismas cúpulas de la corrupción. Y estamos hablando como, por ejemplo, de los sindicatos. Y como hay sindicatos que siguen, por ejemplo, en México, estamos hablando que no obstante de todo lo que se ha hecho con Pemex, sigue un sindicato formal, petrolero, protegiendo a personajes que, bueno, no habría mucho que abundar, ustedes ya saben, y que vemos cuáles son los resultados, ¿no? Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, cito en Filomeno Mata 8. Por cierto, próximamente anunciaremos los cursos del doctor Juan Ramón Jiménez sobre economía práctica, economía aplicada para la vida, queridos amigos. Vamos a seguir hablando de esto, pero bueno, y un saludo a don Bernardo López Ríos, muchísimas gracias por sus opiniones. Y bueno, doctor Juan Ramón Jiménez, retomando esto que nos dices, ¿en qué momento y cómo llegamos a lo que está, que es el capitalismo tecnológico? Sí, Celeste, porque el tiempo en la radio corre muy rápido, pero diríamos concretamente, inicia con la llamada inteligencia artificial. Es decir, ya ahora el obrero primero se peleaba contra el patrón, luego el obrero se tenía que pelear contra el banquero también. Posteriormente se tenía que pelear contra el administrador, es decir, los grandes corporativos en el fondo, en la dialéctica interna de los grandes corporativos era la asamblea de accionistas contra el director de la empresa, es decir, había luchas, es decir, obreros contra directores de empresa. Y ahora las nuevas etapas era contra quién va a pelear el obrero. Aparte, entonces ahora va a pelear contra las máquinas, contra la robotización de la economía que están haciendo fuertemente. Ya todas las universidades tienen mecatrónica y tienen todas estas áreas avanzadas, pero la inteligencia artificial está apenas en ciernes, en pañales. Estamos apenas en los inicios del capitalismo tecnológico. Pero China, que no ha perdido absolutamente ninguna de las jugadas occidentales, y las ha adaptado y adoptado, formó el Partido Estado, es decir, el Partido Comunista. En las reuniones que hay del Partido Comunista Chino, el 70% es de personas del sector administrativo y el 30% es del sector empresarial. Es decir, escogen 30% de los mejores empresarios de sus 500 megacorporativos y los ponen en la asamblea del Partido Comunista, todos a discutir, y todos son comunistas, pero siempre pensando en el interés del control del Estado. El Estado no puede bajar el control, eso es lo que necesitamos entender, porque la corriente neoliberal nos dice que el Estado es un estorbo, que el Estado no debe dar subsidios, que el Estado no debe apoyar a la investigación y desarrollo, que todo tiene que ser por la iniciativa privada. Y lo vemos en el caso de China. China está superando rápidamente a Estados Unidos, rápidamente, porque tiene su forma de concentrar todo en el partido, y el partido controla todos los megacorporativos, la bolsa, la milicia, etcétera, etcétera. Entonces es un modelo que estamos analizando apenas, porque te digo, Celeste, China está entrando ya en la inteligencia artificial, pero muy rápido, rapidísimo, a tal grado, por ejemplo, que decíamos en el programa anterior que los bitcoins, que ahorita el bitcoin está costando en pesos mexicanos 150,000 pesos mexicanos, está costando un bitcoin. Entonces los coreanos del norte avanzaron tanto en la inteligencia artificial, en los bitcoins. ¿Y por qué es inteligencia artificial? Ahí no lo maneja nadie, no hay respaldo de oro, no hay respaldo del Estado, no hay respaldo de los bancos. Entonces, esa es la auténtica inteligencia artificial, el blockchain, la forma como
como se va manejando la tecnología de esa criptodivisa, que ya está autorizada por la Bolsa de Chicago, ya existen los mercados de futuro, y China rápidamente, Corea del Norte y todo Rusia están en esa velocidad ahorita del capitalismo tecnológico, monetario, financiero. Y México todavía estamos discutiendo si Andrés Manuel, si el otro, si el otro, si el otro. O sea, estamos en discusiones de las personas, pero no de las ideas. Y las ideas son las que transforman a las sociedades. Exactamente. E ideas que hagan vivir mejor a las sociedades, porque de eso se trata. No se trata de que haya unos cuantos que vivan de una manera enferma, mejor digamos enferma, porque yo no entiendo un ser humano que pueda estar tranquilo consigo mismo, sabiendo que no puede compartir, y digamos compartir como de una manera ética, digna, que la gente tenga un trabajo, pero digno, y que tenga los derechos laborales a los que se debe. En este caso, doctor, también comentábamos, por ejemplo, el otro día fuera del aire, el hecho de que ya hay máquinas respondonas, o sea, ya hay unas que les dicen, ya no te entiendo, yo me voy a poner a platicar con la otra, me entiendo con otra computadora, y no entiende el ser humano. Esto es tremendo. Y además de esto también yo te preguntaría, ¿qué es un Bitcoin? Obviamente es una criptomoneda, pero ¿qué seguridad se tiene para el cambio del costo de una criptomoneda? Las criptomonedas se autorregulan solas. Lo que te digo es el método blockchain, en cadena. O sea, todo se va moviendo en cadena, se está como acomodando en cadena. El ser humano prácticamente ya no tiene control, es automático todo. Entonces, por eso es la gran discusión desde el origen que hablábamos entre capital y trabajo, y la gran discusión de estos tiempos que debe ser la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde nos va a llevar la inteligencia artificial? El Bitcoin es una moneda que nació tecnológicamente hablando. No hay respaldo, no hay fiduciario, no hay banco, no hay oro, no hay plata que lo respalde. Entonces, ¿qué lo respalda? La tecnología. La tecnología. Fíjate que últimamente, apenas hace 2 días vi que ya en Inglaterra están desarrollando las nuevas máquinas terminales, que antes eran terminales para la tarjeta de crédito, ahora van a ser terminales para el Bitcoin. Imagínate en el nivel que tenemos que ponernos rápido en México y no quedarnos en la más media, que es la que prácticamente te una parte es la parte técnica, que hay que estar a la vanguardia, y la otra parte es la parte humana, la parte fundamental, porque si no vamos a estar trabajando para las máquinas. Entonces esto es aberrante. Es el gran peligro. Es el gran peligro, exactamente. Para la humanidad. ¿En qué momento se debe de parar esto? Porque no es solamente que ya está aquí dominado y que es una máquina. ¿En qué momento el hombre va a dominar y va a estar para que las máquinas le sirvan al hombre, verdaderamente le sirvan? No para que el hombre vaya a estar al servicio de las máquinas, y para que las máquinas no desplacen la parte laboral de las personas. Si las desplazan de una parte laboral común, digamos, una parte laboral a lo que estamos acostumbrados de una relación, ¿cuál va a ser el futuro del desarrollo de la humanidad? Como autoempleo, pero ¿en qué sentido? Ahorita es la creatividad. Dicen que estos, ahorita la generación nueva, lo que tiene como capital es su creatividad. Ya ni siquiera es un tipo de educación como antes, es una reflexión y es el plus que pueda dar una persona. Pero en este caso, ¿qué sería y qué nos dejas de reflexión? ¿En qué momento y hacia dónde corremos el peligro y hacia dónde el beneficio? Regresando a la parte medular, ¿te acuerdas de las 8 horas de trabajo, 2 horas del trabajador, 6 del empresario? Ahora, en este capitalismo tecnológico, el salario del trabajador es una parte micro. Ya no son las 2 horas, son probablemente 1 minuto. O sea, en 1 minuto el capitalista ya recuperó su inversión. Así es. Con un trabajador. Con un trabajador. Entonces, imagínate que las máquinas controlen ya todo esto. Ellas, ¿cómo van a manejar la distribución de la riqueza? No, pues nada. No, bueno, no sabemos, porque la inteligencia artificial pero está para servir a personas. No, las máquinas no comen,
necesitan mantenimiento, pero digamos una máquina no le das mantenimiento y se apaga. Pero en este caso un ser humano, nos damos cuenta que detrás de vemos tanto el avance tecnológico que ya nos quedamos pasmados. Pero bueno, vayan a los cursos. Exactamente, hay que hacer que nos sirvan a nosotros y no nosotros a ellos. Y precisamente los cursos los vamos a anunciar, yo creo que la próxima semana, para ya tener los horarios que se están ajustando, porque el doctor da cursos, es académico, viaja mucho, entonces estamos tratando de empatar los horarios, los tiempos, se los vamos a dar a conocer. Nos pueden llamar al 5512-8661, 5512-8669, se los repito, 5512-8661 y 5512-8669. Pueden hablar con la señorita Atenas. Atenas tiene los datos también de los cursos con el maestro Jorge Santa Cruz y con otros académicos, miembros también del Club de Periodistas, que imparten cursos para darles los programas, los horarios, los días y la duración de los cursos. Hay cursos muy especializados para el gremio o para especialistas en la materia, pero nosotros como Club de Periodistas, los directivos del Club de Periodistas de México, tenemos una conciencia muy cierta del compartir y del servir prácticamente para ustedes, independientemente de que es importante la comunicación y el informar, pero también el dar y el capacitar es muy importante. Entonces aquí, por ejemplo, con el doctor lo estamos viendo, este curso que nos acaba de dar, esta clase maravillosa, que obviamente este tema lo amplía mucho más en lo que son los cursos que él da y las ramificaciones y todo esto, pero además también que este conocimiento, que todo conocimiento sirve, todo conocimiento nos potencia, también da una parte de sus cursos en el que nos da directamente cómo podemos aplicar la economía, cómo utilizar los instrumentos que tenemos y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida, doctor. Así es, Celeste, pues solamente me queda invitarlos y agradecerte que pues estemos en estas frecuencias. Al contrario, agradecerte a ti, a ustedes queridos amigos, les queremos entrañablemente. Sigan en estas frecuencias, en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso. Y ¿saben qué? Véanos un poco más tarde en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Les vamos a pasar cómo es el canal, Jonathan. Club de Periodistas. Nada más, Club de Periodistas en YouTube, síganos, suscríbase, para que usted pueda tocar la campanita y le lleguen notificaciones de cuando subimos cosas. De hecho, estamos subiendo ahorita todos los días los programas y vamos a hacer lo mismo, se está haciendo una aplicación, ya ustedes tendrán para tener el acceso también a otros servicios en los que estamos trabajando. Capitalismo tecnológico. Les quiero entrañablemente. Un beso tronadísimo. Nos seguimos escuchando. Gracias.